No hay en la obra de Freud ni en la obra de Lacan eh, el término psicopatía. Sí, por ahí quizá en algunos post-freudianos. Sin embargo, o por lo general, cuando se habla de psicopatía, dentro del psicoanálisis Freud, Lacan, estaríamos hablando de algo que por ahí cabalgaría entre la psicosis y la perversión. Pero igual, más allá de estas cuestiones de estructura, es un término que ha pasado al uso vulgar, al uso común, donde a veces se habla de personas que se las califica como psicópatas, o incluso a veces cierto modo de trato, y esto es lo más importante, ciertas manipulaciones de una persona sobre otra, a veces se usa en un sentido muy ligero, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, vos me estás psicopateando, no me psicopatees y qué sé yo. Obviamente nosotros en este video queremos ir a algo más profundo, más estricto, eh, y es cierto que existe eh, una realidad, un fenómeno que uno observa, que a veces hay personas que durante años son manipuladas por otra persona eh, hasta límites hasta límites increíbles o sin límites, eh, y donde hay algo ahí que llama la atención. ¿Qué es lo que pasa en esa persona que se deja manipular, que no puede salir? No es que se deja así voluntariamente, pero que la vemos atrapada, es decir, ahí en un vínculo del cual no puede salir. Cuando digo un vínculo, puede ser un vínculo de pareja, puede ser un vínculo con un líder político, puede ser un vínculo con un maestro de la ciencia, del arte o de lo que sea, o puede ser un vínculo con una persona eh, que tenga cierto poder, con alguien que está en una posición de liderazgo, pero incluso decir de liderazgo en una relación de dos. Porque esto es algo que lo que Freud dice en Psicología de las Masas, es que en realidad el fenómeno de masa que él describe no está ligado a una cantidad numerosa de gente. El fenómeno de masa puede darse, es decir, entre dos, y ya entramos un poco en tema, el hecho de que Freud, uno de los capítulos de Psicología de las Masas, se titule Enamoramiento e Hipnosis. Bueno, eh, donde, ¿por qué una relación entre enamoramiento e hipnosis? Bueno, porque a veces la hipnosis para Freud es que una persona pase a ocupar el lugar del ideal del yo para otra, para que se entienda, es decir, una persona excesivamente idealizada, y que cuando idealizamos excesivamente, es decir, a alguien o nos fascinamos con alguien, corremos el riesgo de perder nuestro juicio crítico, de poder establecer una crítica hacia lo que el otro dice, y el hecho de ponernos en una situación de ser influenciados sin límites, sin crítica, por la palabra del otro puesto en un lugar de ideal. Bueno, esto puede pasar en una relación de pareja o en una relación con un líder, pongamos. No necesariamente tiene que ser un contexto
político, puede ser un contexto religioso, puede ser un contexto social, donde hay un líder de un grupo y de repente uno se deja influenciar por esa persona. Habitualmente, bien, uno pierde el juicio crítico, por eso Lacan dice que el amor es este amor del enamoramiento, es una especie de locura. También Lacan dice que normalmente nadie puede ser hipnotizado por completo. Cuando uno es hipnotizado por completo, uno está loco. Uno pierde la capacidad uno está tomado o capturado enteramente por esa imagen fascinante, que puede ser la imagen fascinante del otro, puede ser la imagen fascinante de la propia degradación, de uno sentirse que no es nada, que el otro lo hace sentir una cucaracha y uno se cree que es una cucaracha o lo que sea, donde de repente la palabra del otro puede hacernos sentir que somos dioses o la palabra del otro puede hacernos sentir que somos hormigas. O sea, donde tiene un poder omnímodo. Bien, en esto Freud fue alguien que no simplificaba las cosas y en Psicología de las Masas él dice que que la hipnosis es un fenómeno que en realidad a él lo sigue sorprendiendo, que creeríamos, obvio cuando Freud habla de la hipnosis, no está refiriéndose a la escena donde el sujeto con el reloj, ahora usted se va a sentir cansado. No, puede haber sugestión e hipnosis en cualquier relación de palabra. Allí donde alguien desde un lugar idealizado habla y uno no puede establecer ninguna crítica y uno cree todo, pero de un modo así clausurado, lo que el otro dice, bueno, hay hipnosis, hay sugestión. Pero Freud dice que es un fenómeno que todavía guarda misterios para nosotros, y es interesante, algo que Freud sostiene, que hay algo de siniestro en la hipnosis y de místico. Utiliza estos dos adjetivos porque dice, en la fascinación en la que cae el sujeto frente a esta persona idealizada, hay una parálisis, dice él, similar a la que el terror produce en ciertos animales, ¿no? Y acá la parálisis, primero que la parálisis puede ser parálisis del juicio, no parálisis de que la persona se queda dura, sino parálisis del juicio. Una parálisis porque un juicio implica un acto. Poder decir, este tipo me está maltratando, o este tipo me está queriendo vender un buzón. Bien, ahí hay un acto de juicio. Y es el primer acto, como para poder salir. Después uno ve, según la relación de poder que hay, uno puede agarrar y decir, bueno, esta persona es peligrosa, esta persona es dañina, yo tendría que alejarme. Ahora, por ahí quizás no es tan fácil alejarse, porque por ahí puede ser alguien que me amenaza de muerte y qué sé yo. Eso es una segunda cuestión, pero lo primero es que la persona registre, es decir, el peligro. Y si la persona no hay una sanción subjetiva, es decir, bueno, esto no está bueno, esto es una relación tóxica o que me va a hacer daño, o esta persona es peligrosa. Lo cual lleva a pensar que muchas veces detrás del amor está el terror, que a veces la víctima
no me gusta nombrarlo así, porque no está bueno ubicar a la gente en un lugar de víctima, pero vamos a llamarlo así. La víctima en realidad en el fondo percibe que hay algo angustiante en ese otro, percibe que el otro es alguien peligroso, pero no quiere verlo. Es como lo que vemos hoy en día en la pandemia, que la gente niega el peligro. Acá el sujeto, es decir, niega el peligro que hay en esa persona, lo niega y lo cubre con el amor, y lo cubre con el amor también en la idea o en la ilusión de que por el amor el otro no le va a dar el hachazo. Que como si me hago amar por esta persona peligrosa, si me hago amar por el diablo, entonces el diablo me va a perdonar. Si me hago amar por el verdugo, entonces el verdugo me va a perdonar. Y esto es algo que trabajan dos psicoanalistas o freudianos, Bergler y Jekels, que Lacan los cita en el seminario de la transferencia, en el seminario número 8. Ellos tienen un artículo muy bueno que se llama Amor y Superyo, que muestran cómo a veces una persona se enamora o intenta hacerse amar por aquella persona que la podría hacer sentir culpable, o poner en un lugar de culpabilidad. Como decir, como la víctima que intenta hacerse amar por el inquisidor, que la va a mandar a la hoguera, pero intenta hacerse amar por el inquisidor o por el verdugo, ¿no? O decir, la chica, no sé, judía que se quiere intenta hacerse amar por Hitler, ¿no? O por el tipo de la SS. Podría dar cualquier otro ejemplo, pero como querer hacerse amar por el fiscal, ¿no? Por aquel que nos puede poner en el banquillo de los acusados. Y donde eso, en lugar de zafar de la culpa, aumenta la culpa, y donde la relación con esa persona, tarde o temprano, termina siendo una relación de castigo, una relación de maltrato, una relación terrible, donde el sujeto, bien, uno dice, ¿cuál es la culpa de ese sujeto? Bueno, eso ya es algo personal de cada uno, pero tiene mucho que ver con la pulsión de muerte. Este tipo de relaciones, de vínculos, es algo que, por ejemplo, la teoría sistémica que se ocupó tiene un lugar dentro de los sistémicos, que es lo que se llama doble vínculo, el doble vínculo o double bind, que fue muy estudiado por Gregory Bateson y que Lacan menciona en el seminario de las formaciones del inconsciente, donde Bateson dice que lo que atrapa al sujeto, vamos a ver un ejemplo quizá un poco trivial de doble vínculo, está dentro de lo que se llama las paradojas pragmáticas, una paradoja, como algo sin salida, ¿no? Donde pongamos la madre o el padre que le dicen al hijo, te ordeno que seas independiente, ¿no? Te ordeno que seas independiente. O sea, si obedece, está jodido, y si no obedece, también está jodido. O sea, si yo trato de no acatar la orden, entonces no acatar la orden es hacerme dependiente. Si yo acato la orden y me hago el independiente, pero estoy siguiendo la orden que me dieron.
Entonces es como, no sé, usted va a agarrar un vaso y yo le digo, agarra eso. Entonces ahí usted ya no sabe si lo está haciendo porque quiere o porque yo se lo dije. Es una manipulación, ¿no? Una micro psicopateada. Entonces es un vínculo donde el sujeto no tiene salida, salvo, dice Bateson, que pueda metacomunicar. ¿Qué sería eso? Que pueda metacomunicar sería que pueda hablar sobre el mensaje. O sea, que el sujeto le pueda decir al papá o la mamá que le están diciendo que ordeno que seas independiente, que el sujeto le pueda decir, ¿por qué me decís esto? Mirá lo que me estás diciendo. ¿Qué estás buscando? Vos me estás psicopateando con esto. Es decir, ¿qué buscas detrás? ¿Me decís, estás queriendo que yo sea independiente o qué querés? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿No? Es decir, como desenmascarar el manejo del otro. Muchas veces, incluso sin ir a la psicopatía, muchas veces las personas se comen situaciones de maltrato por no decirle al otro, usted me está maltratando, ¿no? Algo tan sencillo y tan importante como eso, como sancionar, pero no gritar, enojarse, decir, usted me está maltratando, o usted no se da cuenta de que me está maltratando. Esto es metacomunicar, es decir, para Bateson. Ahora, Lacan hace una lectura, obviamente lacaniana, de esto, y dice, bueno, en realidad lo que Bateson llama metacomunicar es poder separar el deseo de la demanda o el enunciado de la enunciación. Es decir, bueno, vos me decís esto, pero ¿por qué me lo decís? ¿O desde dónde me lo decís? ¿O cuál es la intención que hay detrás de lo que me estás diciendo? Vos me pedís esto, pero ¿cuál es el deseo detrás de lo que me pedís? ¿No? Es decir, el deseo que hay detrás de esa demanda, ¿no? Y esto, Lacan dice, poder separar estas dos cosas es fundamental para no estar hipnotizado. ¿Ya? Y lo menciona así, directamente. Y que si uno no puede separar el deseo de la demanda, entonces uno queda atrapado, fascinado, uno queda, es decir, hipnotizado. Es decir, ahí, hipnotizado no quiere decir que esté andando como un sonámbulo, como un zombie, sino que no pueda, establecerle un límite al otro o hacer un juicio crítico, justamente crítico en el sentido de separar, ¿no? De crinain, de cribar la demanda del deseo. Ahora, es interesante que Freud diga que en todo fenómeno de masa, y recordemos nuevamente, el fenómeno de masa puede darse entre dos personas, ¿no? Ya el grupo puede ser un grupo de dos, pero ahí donde hay uno que ocupa el lugar del ideal y hay otro que se subordina. Y Freud dice que en realidad en todo fenómeno de masa hay una resurrección de la horda primitiva. O sea que hay relaciones donde uno puede encontrarse con este lugar del padre terrible, que quizá puede ser ocupado por una madre terrible, pero vamos a ir viendo cómo, o por lo menos en los ejemplos, obviamente puede haber relaciones tóxicas, mujeres dominantes, madres dominantes, etc. Pero en realidad yo quiero ir a ejemplos más graves. Ejemplos como, voy a citar para ubicarnos de qué estamos hablando. Estamos hablando, por ejemplo, de alguien como Charles Manson, que tenía una secta, el clan, la familia
Manson, de la cual era el líder, y donde muchos creían que él era Jesucristo. Y uno puede decir, bueno, gente que dice, psicóticos, que dicen yo soy Jesucristo, que tienen un delirio religioso. Bueno, hay mucha gente así. Ahora, que alguien diga yo soy Jesucristo y haya gente que le crea y que lo siga, bueno, eso no se ve todos los días, no es tan frecuente. Es frecuente ver, ¿no?, el tipo que dice yo soy Jesucristo, soy Napoleón, soy no sé qué. Ahora, encontrar que alguien diga esto, que diga yo soy Dios y que la gente le crea, no es algo tan sencillo, y que esta persona pueda manipular a otras para hacer que cometan crímenes, es decir, para él, ¿no? Crímenes horrendos, bien, esto uno dice, ¿qué es lo que hace que estas personas se sometan de esa manera? ¿Y qué es lo que hace? Porque tenemos dos caras del fenómeno. ¿Qué es lo que hace que alguien tenga esa capacidad para someter a los otros a través de medios no coercitivos? No estamos hablando de alguien que es decir, el Führer, ¿no?, y que tiene poder, o del torturador en la escuela de mecánica de la Armada, que dice, bueno, haz lo que yo te digo porque si no te aumento el castigo. No hablamos de eso, sino donde alguien que logra que las personas voluntariamente hagan daño o se hagan daño, es decir, a sí mismas. Y acá, por ejemplo, está el caso de Jim Jones, que fue, es decir, un líder religioso en los Estados Unidos, el líder de lo que se llamaba la Iglesia del Templo del Pueblo, se llamaba así, y donde una persona que tenía un discurso progresista, contra el racismo, un discurso de generar una sociedad de integración, y la gente creía en él. Hubo políticos que lo apoyaron, una persona que influyó, se hizo conocido, era un líder carismático, y él dijo, bueno, vamos a fundar una colonia en Guyana, y se fue con 1000 personas ahí a fundar una comunidad donde todos estemos integrados, los negros, los blancos, etc. Bien, pero después esa comunidad, según las investigaciones posteriores, funcionaba como un campo de concentración, y esto hay que recordar que a veces en nombre de ideales muy nobles se hacen cosas, es decir, muy, muy terribles, ¿no? También Charles Manson tenía todo un discurso muy hippie, ¿no? Muy hippie, muy liberal, muy progre en ciertas cosas, y bueno, lideró esta secta donde hizo que la gente cometiera crímenes. Acá este hombre, y yo no me voy a detener en todo lo que él hacía con los que estaban bajo su mando, pero lo cierto es que cuando algunos de los miembros de la secta lo empezaron a denunciar y se empezó a destapar el tema, él decidió suicidarse y que todos los demás se suicidasen. Obviamente, quizá muchos de los seguidores no se suicidaron voluntariamente, sino que los suicidaron, pero muchos también se suicidaron, y muchas madres le dieron el veneno a sus hijos porque este hombre, y uno dice, bueno, ¿qué es lo que hace que tanta gente? ¿No? Es como
como lo que uno observó en el nazismo, ¿no? En una escala menor, pero es el mismo fenómeno, ¿no? Que es lo que lleva a que alguien diga, bueno, sacrifíquense, y las personas van y se sacrifican, ¿no? O que maten y las personas van y matan. En el caso del pueblo alemán frente a esa locura que fue el nazismo, no es solamente lo terrible de haber matado a otros pueblos, sino también de inmolarse, es decir, como pueblo, porque si era por Hitler, era el holocausto, incluía también al pueblo alemán. Bien, entonces, ok, ¿cuál es? Bueno, pero ¿existe el psicópata? ¿Existe la psicopatía? En Freud podemos encontrar algo que es un artículo que se llama Sobre los tipos libidinales. Y donde Freud directamente, voy al punto, va a lo que él llama el tipo libidinal narcisista, ¿no? Narcisismo tenemos todos somos narcisistas. Pero acá es interesante decir lo que Freud dice sobre este tipo libidinal y que creo que los colegas de la orientación lacaniana podrían aprender mucho de Freud. Es una lástima que se lo deje de lado. Bien, lo que Freud dice es que este tipo libidinal, bien, es alguien que él menciona, no es ni un perverso ni un psicótico, pero podría serlo. Podría serlo, en el caso de descompensarse, o podría ser pensado o por el lado de la perversión o por el lado de la psicosis. En todo caso, lo que Freud dice es, no es un neurótico. Empezamos por ahí. No es un neurótico, no es alguien que hace transferencia con otro. No es alguien que va a hacer transferencia con otro. No es alguien que se va a analizar. No es alguien que va a registrar, no es alguien que esté en una posición de sujeto dividido, lo digo en términos más lacanianos. ¿Qué quiere decir que no esté en una posición? Es alguien que nunca va a estar en conflicto consigo mismo, nunca va a registrar un conflicto, nunca va a decir me equivoqué o por qué hice esto o estoy haciendo macanas o tengo que rectificar o qué quiero verdaderamente o qué sé yo, que se hace preguntas, que tiene dudas consigo mismo. Es decir, no es la posición de un sujeto que se analiza, o que se autocuestiona o que se pregunta. No, acá, y ya vamos viendo, es alguien que no se hace cargo de ningún conflicto, no se siente responsable de nada, y el rasgo principal, dice Freud, es negativo. En realidad el tipo libidinal narcisista se identifica más por lo que no tiene que por lo que tiene. Y lo que no tiene, y que es fundamental, es culpa. No hay tensión, dice Freud, entre el yo y el superyo. Pareciera que no tiene un superyo. Ahora, si no tiene un superyo, eso quiere decir, no lo tiene porque él es el superyo. Es alguien que puede encarnar el superyo, es decir, para otros. Él no tiene un superyo, no tiene escrúpulos. Es alguien sin escrúpulos. Y acá en esto es una característica que Freud lo vincula con el gran hombre. El gran hombre no es algo fácil de ver en la obra de Freud. El gran hombre no es alguien muy destacado. El gran hombre para Freud no es Borges, no es Beethoven, no es Wagner, no es Freud siquiera, no es Lacan, sino que el gran hombre es alguien más vinculado a la acción que al genio, más vinculado a la acción, más vinculado al manejo
de personas que al manejo de ideas, ¿no? Es alguien que sobre todo influye a los demás y que los manipula. Y una característica del gran hombre es su absoluta falta de escrúpulos, ¿no? Por ahí el gran hombre puede llegar a hacer cosas, digamos, positivas para la cultura, pero no le importa arrasar a las personas o usarlas y desecharlas. Napoleón en una entrevista una vez dijo: a un hombre como yo le importa un bledo la vida de 300.000 hombres. Bueno, quizá esto es común en alguien que decide ir a una guerra, alguien que manda a los demás a una guerra. Por ahí es común en muchos gobernantes, muchos políticos que toman decisiones que afectan miles de vidas. Pero no es fácil encontrar a alguien que diga: a mí me importa un bledo la vida de 300.000 hombres. Hay que poder decir eso. Hay que tener una cara de acero que no todos, por lo menos normalmente el político disimula, miente o qué sé yo. Pero hay que poder agarrar y decir: no, a mí me importa un bledo la vida de 300.000 hombres. Bueno, hay que estar parado en una posición muy omnipotente, muy endiosada. Pero además, la otra característica negativa que pone Freud es que no es alguien que se someta a las relaciones amorosas. O sea, es alguien que no se somete ante la ley porque no siente culpa ni tiene escrúpulos, y tampoco se somete ante el amor. No es alguien que se fascine con otro o que tema perder el amor de los otros. No. O sea, no se doblega ni ante la ley ni ante el deseo. Nada lo divide. Y por eso son personas, dice Freud, que no son fáciles de intimidar. Que uno ve a Charles Manson, si uno ve las entrevistas en YouTube, lo que pasa es que no están subtituladas, pero cuando los periodistas lo entrevistan, el tipo tiene una habilidad para evitar la cuestión de los crímenes, donde en ningún momento de la entrevista él está como en una posición de alguien que se puede llegar a quebrar. Son inquebrantables estos hombres. No los quiebra el temor, no los quiebra el temor ante la fuerza, y no los quiebra el amor tampoco. Entonces, son personas que aparecen como muy seguras de sí mismos, con una absoluta e inquebrantable seguridad en sí mismos. Y por eso, dice Freud, sirven de apoyo a otros que por ahí, por su historia, por su falta de identidad, por su falta de pertenencia, de arraigo, porque es al revés de lo que piensan los psicoanalistas de derecha, ¿no? Que las marcas identitarias nos hacen vulnerables al efecto de masa. Justamente Hannah Arendt dice todo lo contrario. Dice: el populacho, la masa totalitaria, es esa masa de gente que no tiene una historia, no tiene una tradición, no tiene una pertenencia, no tiene un arraigo, y que se sienten perdidas, y como están muy perdidas, y porque quizá la vida los ha maltratado y tienen pocos recursos y sienten muy poco respeto por sí mismas, de repente se apoyan en alguien que aparece como muy seguro de sí mismo, con una certeza absoluta e indubitable. Obviamente ese apoyo les va a resultar muy, muy caro. Volviendo al tipo libidinal narcisista, Freud dice: bien, justamente, el narcisismo es
todo lo contrario de la transferencia. Son refractarios al análisis. Gente que no se va a cuestionar nada. Y es gente que no se pone a pensar, a asociar, a reflexionar, sino que tiene una gran capacidad para la acción, ¿no? Por eso son personas que como no tienen escrúpulos, que tienen una tendencia a la acción, son personas que pueden ser o revolucionarios o criminales con mucha facilidad, su capacidad para transgredir a veces puede ser útil a la cultura, pero a veces puede ser también algo que se maneje dentro de la marginalidad, dentro de la criminalidad, o a veces puede tener cierta utilidad este tipo de personas, a veces lo único que hacen es devastar a otros. Entonces, bien, este es el tipo libidinal narcisista, donde acá hay algo que también dice Freud, que el tipo de gente que capturan, esto lo dicen en Moisés y la religión monoteísta, que dice que muchas personas necesitan tener una autoridad a la cual puedan admirar, bajo la cual puedan someterse, por la que puedan ser dominados, lo estoy citando, y que ser dominados y eventualmente maltratados, ¿no? Maltratados. Y dice que la autonomía y la independencia del gran hombre, estoy leyendo, su olímpica impavidez, ¿no? Que puede exacerbarse hasta la falta de todo escrúpulo, ¿no? Es decir, esto genera una fascinación en muchos. Hay otros que dicen, ojo, es peligroso. Es decir, esto. Y acá esto es lo que Freud dice en una carta a Hans Herzl, el hijo de Teodoro Herzl, el fundador del sionismo. En una carta de 1913, Freud habla de estos grandes hombres con mucha capacidad de acción, ya sean criminales o no, pero tienen mucha capacidad de acción, mucha capacidad para manejar y manipular, es decir, a los demás, y que sin ningún tipo de escrúpulo o de duda. Y Freud dice, son lo opuesto al psicoanalista. Son los oponentes más terribles a lo que yo, Freud, hago. ¿Por qué? Dice, porque mi tarea como psicoanalista es hacer que los sueños, las fantasías, quitarles el peso de realidad que tienen, ¿no? Que cuando uno está capturado por una ensoñación, por un rollo que se hizo, como pasa a veces en el amor, ¿no? En el amor no está mal enamorarse, no está mal fascinarse. Después, a través de una relación, uno esperaría que uno pueda ver o tolerar o saber convivir con los defectos de la otra persona. Que uno pueda seguir amando al otro, aunque el otro no sea perfecto, darse cuenta que el otro no es el príncipe, ni la princesa, ni un ángel, y qué sé yo, y que, amar al otro, es decir, con sus fallas. Pero a veces esa idealización extrema continúa. Pero justamente las fantasías, las idealizaciones, los sueños, Freud dice, el análisis lleva a mostrar que detrás de todo eso
que uno se hacía un mundo, bueno, había algo simple, había algo sencillo. Vos imaginaste que, no sé, que esto no lo ibas a poder hacer, que iba a ser terrible, te hiciste toda una película y por ahí era muy sencillo todo. Entonces, bueno, y Freud dice, bueno, la labor del análisis es justamente hacer deconsistir, ¿no? Quitarle densidad, consistencia a todos estos rollos, es decir, que uno se hace. La labor de estos hombres es la contraria. Ellos convierten los sueños en realidad. Que uno en principio diría, bueno, pero está mal convertir los sueños en realidad. Está mal decir, bueno, yo sueño con, no sé, poner un negocio de lo que sea, o irme a vivir a tal lado, o sueño con construir una casa y qué sé yo. No, no está mal hacer eso. Pero Freud se refiere a ese punto donde las personas ya no distinguen la realidad de la fantasía. Por supuesto puede venir un intelectual de estos, como decía Bukowski, que siempre escupen diamantes de la boca y que tienen que decir cosas así brillantes y sofisticadas. Esa gente no son grandes hombres, pero hay gente que no hay que escuchar mucho. A veces no distinguir la realidad de la fantasía es un problema. Es un problema, y es un problema no reconocer que a veces la realidad puede ser distinta de como yo la pienso. Es un problema cuando uno pierde la capacidad para reconocer que por ahí la realidad puede no ser como uno quisiera decir que sea, ¿no? Como hoy uno puede agarrar y decir, bueno, no sé, la pandemia no existe, o porque estoy cansado y porque me gustaría que no existiera, bueno, pero existe, ¿no? Bien, y Freud dice, estos hombres convierten los sueños en realidad, ¿no? Hacen que vos pierdas esa capacidad de distinguir, ¿no?, la fantasía de la realidad, que Hannah Arendt dice, eso es propio de la sociedad totalitaria, es propio del totalitarismo hacerle perder a la gente la capacidad de distinguir la realidad de la fantasía, la mentira de la verdad, ¿no? La verdad hoy tan despreciada, pero que tiene una dimensión ética y de supervivencia, es decir, muy importante. Ellos tienen una gran capacidad para pescar los fantasmas inconscientes de las personas. Dice, son ladrones del sótano de lo inconsciente de la gente. Pueden captar y manejan los espejos. Freud usa una metáfora que es muy, muy interesante. ¿Vieron como en las películas esos espejos, el tipo que está encerrado en la celda y hay un espejo y él se mira en el espejo, pero él no sabe que, por ahí puede intuir, pero que detrás del espejo hay alguien que lo está mirando? Él no puede ver al que lo está mirando, él ve su imagen en el espejo, él puede enceguecerse con los reflejos, con los espejitos, pero el que está detrás no ve ningún reflejo, el que está detrás, es decir, lo mira a él, domina la situación, maneja el espejo, o sea, hace que los otros se fascinen sin fascinarse él. Porque acá viene un punto. Porque no es que el tipo les hace creer a los demás algo que él mismo cree. No. El tipo sabe. Acá es donde viene por ahí quizá como una cuestión con la perversión.
sabe y al mismo tiempo actúa como con una convicción, como él sabe que es mentira lo que está diciendo, él sabe que les está vendiendo un buzón, pero él actúa como si fuese sincero y hace creer, es decir, en la sinceridad de lo que él está diciendo. Bueno, Freud le dice a este muchacho que tenga cuidado con este tipo de hombres, ¿no? Y hay que tener cuidado con este tipo de personas y sobre todo, bueno, acá uno no puede dar consejos prácticos, pero Freud decía que las religiones son tesoros de verdades psicológicas. De verdades psicológicas, las religiones. Y una cosa que surge de las religiones, y que es una verdad psicológica, es que no hay que hablar con el diablo. No hay que entrar en diálogo con el diablo. Nunca. Que cuando uno entra a hablar con el diablo, uno pierde. Que uno cree que le va a poder ganar, uno cree que lo va a poder convencer, uno cree que va a poder negociar, uno cree que le va a ganar la partida, la pulseada, o que lo va a poder intimidar, o que lo va a enamorar. Uno cree muchas cosas, pero el otro se va a salir con la suya. O sea que con este tipo de personas no hay que entrar en diálogo, y eso les recomiendo. Hay un texto que ahora no puedo recordar el nombre. Está en La Vuelta al Día en 80 Mundos, de Julio Cortázar, donde él dice que entrar en diálogo con el victimario ya es una conducta de víctima. Ya empezar a hablar con él ya es una conducta de víctima, ya es entrar en un ritual o en una película que es él el que dirige, no vos. Entonces, este consejo de nunca entrar en diálogo con el demonio es un consejo, es decir, a tener en cuenta, y que siempre conviene huir mientras uno tiene tiempo y antes de que sea tarde.